Ahora, vamos a comenzar, porque hace muy pocos días fue bastante sonado el ataque de Estados Unidos a una base militar del ejército sirio, que fue un cambio bastante radical, Diana, de lo que decía Donald Trump durante su campaña como candidato a la presidencia y lo que ha hecho ahora como presidente. Vamos a comenzar por ahí, por Estados Unidos, por Trump con respecto a Siria. ¿Cómo evalúas tú esto? Bueno, el presidente Donald Trump ha sido durante su poco tiempo en la Casa Blanca bastante impredecible, como lo fue durante la campaña. Ahora bien... Impredecible en palabras, en discurso y ahora en hechos también. Impredecible en todos los sentidos y mostrando al mismo tiempo muy poca experiencia en la política y en la diplomacia. Lo primero que vimos con Donald Trump y que fue como una esperanza para muchos de sus votantes, inclusive votantes musulmanes residentes en Estados Unidos, fue que Donald Trump decía que no había que invertir en más guerras, que Estados Unidos tenía que focalizarse en resolver sus problemas internos. Con el eslogan de hagamos América grande de nuevo, hablaba de reconstruir una economía, de devolverle la inversión a los propios estadounidenses, de diferentes aspectos en el mundo económico y social de Estados Unidos. Y tenía que ver con este aspecto de que las guerras habían provocado demasiados daños, demasiadas pérdidas al país. Sobre Siria en particular, Trump decía que los sirios debían decidir su futuro, que Estados Unidos no tenía nada que hacer ahí y que lo único que Estados Unidos sí tenía que enfrentar era el terrorismo internacional focalizado, visibilizado en el rostro de ese grupo autodenominado Estado Islámico. ¿Qué sucedió después? Al ocurrir el supuesto ataque de armas químicas en Siria, Trump toma una determinación muy particular, muy individual, que ni siquiera consultó a las máximas instancias de ese país, dígase el Congreso, de hacer un ataque contra esa nación. El ataque ocurre en la madrugada del viernes, hora local de Siria, y los propios congresistas, los propios senadores se enteran por los medios de lo que está haciendo Donald Trump. Trump decía que se sintió muy emotivo con las imágenes de los niños, que ya después hablaremos de esas imágenes, las imágenes de los niños llenos de sangre o de los niños convulsionando por el efecto de las armas químicas, y decía que no podía dejar que eso sucediera. Y después manda a que hagan un análisis o una evaluación de por qué sucedieron ataques con armas químicas en Siria. Ahora bien, a ningún país le corresponde tomar la determinación de decidir cuándo atacar o no a otro y por qué hacer un análisis o no de si se usó armas químicas o no. Y si se va a hacer ese análisis, primero se hace el análisis y después organismos internacionales evalúan lo que pasará con ese país. Él lo hizo al revés. Voy primero a bombardear y después le digo a mis funcionarios en la ONU que pidan una investigación internacional sobre el ataque de armas químicas. Un cambio por completo en discurso. Y para los periodistas que van haciendo un análisis de contenido de todo lo que publica en Twitter Donald Trump, en 2013, cuando ocurrió otro ataque de armas químicas, en ese tiempo estaba en el mandato Obama, Barack Obama, él le dijo a Obama, no metas las manos en Siria, no te corresponde meter las manos en Siria. Y ahora mismo ocurre otro montaje de ataque de armas químicas en Siria, y el primero que mete las manos y el primero que ordena un ataque mientras comía su postre, según dijo después en una entrevista a medios de Estados Unidos, es decir, lo tomó con una total frialdad, fue Donald Trump. No, y me llama la atención también la reacción de la gran prensa norteamericana. O sea, toda esa prensa que criticaba a Trump, de pronto se volvió pro-Trump, por decirlo así, una palabra bastante fea, por cierto, pro-Trump, parece algo de química, de física, se volvió pro-Trump y comenzó a elogiar a Trump, incluso tratando de hacer hasta poesía con las imágenes de esas bombas cayendo que cobraron vidas también, porque no podemos perder de vista también que un militar es una vida humana también, ¿no? Ahora, dice que subió su popularidad 2 o 3 punticos. Y hay algunos analistas que dicen que Trump hace esto para responder a las presiones del establishment norteamericano, de determinados sectores del poder, incluso dentro del Partido Republicano. ¿Lo ves tú así también? Yo creo que no. Yo creo que nuevamente fue por un acto de vamos a probar las armas que tenemos. Nunca lo había hecho. Esta es mi primera orden militar y quedará para la historia. No para bien, pero bueno, quedará para la historia. Hay analistas que dicen que él hizo esto por 2 razones. Una relacionada con Rusia. A él no le había hecho ningún bien
que lo relacionaran durante su campaña presidencial con vínculos con el Kremlin, con Vladimir Putin, como que la inteligencia de Rusia había ayudado en las elecciones, lo cual se demostró que no era una total falsa, era parte de montaje mediático de los medios internacionales, pero bueno, a él no le convenía que se siguiera viendo de esa forma, dicen algunos analistas, y que por eso hacer un ataque contra uno de los aliados de Moscú, es decir, Siria, sería una forma de decir, bueno, las relaciones con Rusia a partir de ahora serán totalmente diferentes. Otros analistas sostienen que hay un lobby financiado por Arabia Saudita, por Qatar, que le están diciendo a Donald Trump que tiene que tener una postura más firme contra Siria, porque no podemos olvidar que en el momento que ocurre el ataque de armas químicas, el gobierno estaba logrando, el gobierno de Damasco, un fuerte avance en todas las zonas, estaba liberando poblados, estaba liberando ciudades y estaba arrinconando a los terroristas. Y qué coincidente que cuando ocurre el ataque de armas químicas, que se monta toda esta situación en Naciones Unidas, con la representante de Estados Unidos muy emotiva, mostrando la foto de los niños en el Consejo de Seguridad, 24 horas después ocurrió un ataque en Irak por el Estado Islámico, un ataque con gas. Y nadie se pronunció al respecto. Nadie se pronunció, no hubo fotos de niños muertos, no hubo ningún tipo de montaje mediático y se sabía que era el Estado Islámico quien había realizado ese ataque con armas químicas en Irak. Bueno, de todas maneras, antes también de esta decisión de Trump de bombardear esta base militar siria, su secretario de Estado, es decir, como su ministro de Relaciones Exteriores, Rex Tillerson, había dicho de que ya no era un objetivo de Estados Unidos quitar a Bashar al-Assad del poder. Y también esta mujer que ahora enseñó esas imágenes se había pronunciado en ese sentido. Ahora, también se pronunció el presidente sirio Bashar al-Assad. Después de este ataque, dio una entrevista y en su primera entrevista dijo lo siguiente con respecto a este ataque y a toda esta supuesta historia de ataque con armas químicas. Veamos. Our impression that the West, mainly the United States, is hand in glove with the terrorists. They fabricated the whole story in order to have a pretext for the attack. It wasn't attack because of what happened in Khan Sheikhoun. It's one event. It's a stage one, the play that we saw on the social networking and on TVs, the propaganda, and the stage two is the military attack. In order to strike Khan Sheikhoun, we don't know whether those dead children were they killed in Khan Sheikhoun, were they dead at all. Who committed the attack if there was attack? What the material? You have no information at all, nothing at all, no investigated. so you think it's a fabrication? Definitely, 100% for us it's fabrication. Bueno, Diana, hablábamos de Rusia, de cómo Trump, según tu criterio, trató de desmarcarse un poco de todo este escándalo que lo persigue, de la supuesta ayuda rusa a su campaña. Ahora, ¿cómo han reaccionado potencias como Rusia, potencias como Irán, tan involucradas en este conflicto, aliadas del presidente Bashar al-Assad? Yo creo que hay que decir que de manera general la comunidad internacional reaccionó negativamente. Es decir, casi todos los países se pronunciaron en contra de este ataque. Algunas naciones europeas lo aplaudieron, como Francia, Turquía también apoyó el ataque, Arabia Saudita, Qatar. Pero en el caso de Rusia e Irán, no demoraron en mostrar su rechazo a este ataque unilateral de Estados Unidos que violaba por completo el derecho internacional de otro país. Rusia de inmediato suspendió un memorando militar que tenían ambos países para la cooperación aérea, porque recordemos que estaban divididos en dos bandos. Rusia estaba atacando con éxito por aire al Estado Islámico a petición del gobierno de Bashar al-Assad, y por otro lado Estados Unidos estaba liderando un grupo internacional supuestamente que también combatía contra el terrorismo, donde estaban integrados otros países y que no estaba teniendo los mismos resultados que Rusia. Ellos tenían un memorando de entendimiento para que no ocurrieran incidentes en el aire. Bueno, este memorando se suspendió. Volvieron a entrar en una zona difícil de las relaciones diplomáticas entre ambos países, porque Rusia no va a aceptar que Estados Unidos provoque una regresión en la ya difícil situación que tiene Siria. Irán también dijo
y recordó al mundo, el presidente Hassan Rouhani, que este era el mismo montaje mediático que se había hecho con Irak, que se había provocado con otras guerras como Afganistán también, siempre mostrar que Estados Unidos tiene que intervenir para la estabilidad de ese país, para proteger a la población civil, siempre en defensa de la humanidad, y al final provoca una guerra, un caos, o altera la situación que ya tiene ese país y luego se retira, y lo que deja es restos de una nación. Es muy importante esto porque no se puede olvidar o dejar a un lado la memoria histórica. Irak es muy representativo, cómo se han fabricado mentiras para ocasionar invasiones o agravar crisis. Está el tema, bueno, se comparaba la foto de este representante de Estados Unidos y Naciones Unidas, la actual, la que enseñó las fotos de las cuales tú hablabas, y Colin Powell cuando era secretario de Estado de Bush, enseñando aquellos supuestos indicios de... Que nunca se comprobaron. Exactamente, de armas biológicas en Irak, y anteriormente, bueno, todo el tema de las incubadoras en la primera guerra del Golfo, de los niños asesinados por los iraquíes en Kuwait, y al final la enfermera era la hija del embajador kuwaití en Washington. Es Todo decir, un teatro. Todo un teatro, exactamente. Ahora, también hay una alianza entre Irán, Rusia y también algunas fuerzas libanesas que apoyan a Bashar al-Assad, que han dicho que van a reaccionar si vuelve a haber otro ataque. ¿Es posible otro ataque en Siria? Yo pienso que no se puede predecir, que con Donald Trump no se puede predecir. Él ya estaba haciendo amenazas incluso mucho más serias contra Corea del Norte, y varios países le estaban llamando a un discurso diplomático de reducir tensiones, porque estamos hablando de armas nucleares. Y no es nuevo que se meta a Estados Unidos contra Corea del Norte, pero no puede seguir tomando este tipo de acciones unilaterales. Yo no te sé decir si él lo hará o no lo hará. Él ya vio la reacción de Rusia e Irán, y esto ya no se trata de una guerra entre dos países, esto se trata de un enfrentamiento internacional, que muchos analistas hablan de una tercera guerra mundial. Esperemos que no llegue a ese punto, pero Rusia ya desplegó fuerzas militares en el terreno. Irán también intensificó a los efectivos que tenía en el lugar, y no van a permitir que esto se intensifique en Siria, porque significaría un deterioro de la situación y que Estados Unidos volviera a entrar en otra guerra que no le conviene al propio país. Ni a nadie realmente en el mundo. Ahora, el presidente Bashar al-Assad decía que este bombardeo había sido un regalo para el Estado Islámico, para los terroristas. ¿Qué tú crees de eso? Qué coincidencia que Donald Trump manda a atacar los mismos aviones que supuestamente fueron los que hicieron el ataque químico. Si tú vas a hacer una investigación, tú tienes que investigar a los aviones que ejecutaron ese ataque. Bueno, los manda a bombardear y después manda a que ocurra la supuesta investigación. Yo pienso que evidentemente él buscaba deteriorar las fuerzas militares de Damasco para que los terroristas pudieran avanzar en otros terrenos. De hecho, había información de que luego de que ocurrió el ataque de Estados Unidos en esa zona, los terroristas avanzaron en otro terreno y lucharon contra las fuerzas del gobierno y ganaron posiciones. Nos ponían una foto, Diana, que había sido viral en los últimos días, que es del periodista, del fotoreportero sirio, que bueno, se había tendido a llorar prácticamente en el piso porque no le pudo salvar la vida a ese niño. Una muestra de lo que está pasando hoy en Siria, en muchos lugares de Siria, de ese despertar de la violencia por un Estado islámico, unos terroristas que, como tú bien decías, bueno, han sido apoyados, ¿no? Sobre todo, bueno, por las últimas acciones militares de Estados Unidos. Sobre ese periodista, disculpa, me quería hablar, ahí se ve lo que está sucediendo en Siria con los medios. También tiene que ver con una crisis ética del periodismo, porque los periodistas que estén en Siria tienen que relatar lo que realmente está sucediendo en Siria. Ese periodista tuvo que definir entre soltar la cámara y tratar de salvar a unos niños, salvó a unos, no pudo salvar a otros, pero hay otros periodistas que están manipulando por completo lo que sucede en Siria. Yo conversaba por teléfono para nuestro programa del Canal Caribe con un periodista sirio y él me decía, delante de mi casa ocurrió un ataque con un coche bomba, y varios periódicos como el Clarín de Argentina y el periódico El País de España montaron la historia totalmente diferente. Bueno, ahí vemos al periodista tratando de salvar a uno de los niños, ¿no? Así mismo fue. Ajá. Algunos periodistas están totalmente devastados y están de verdad contando lo que sucede en Siria, pero otros están manipulando por completo la realidad, y si un ataque lo hacen los terroristas, dicen que fue el gobierno, y siempre se usan a los niños como esta figura mediática. Recordemos la crisis de los refugiados, aquel niño que estaba su cadáver en la arena, un niño de 3 años, que eso conmovió a la comunidad internacional, y fue en ese momento donde
muchos despertaron y se dieron cuenta de que había una crisis de refugiados enorme, que estaban muriendo muchísimas personas en el Mediterráneo. Lo que pasa es que uno ve estas fotos que conmueven momentáneamente, crean, se vuelven virales en las redes sociales, pero la crisis sigue y los muertos siguen, ¿cierto? Ahora, ¿cómo tú valoras a Naciones Unidas la posición que ha tenido con respecto al tema Siria en los últimos días y también a lo que ha pasado en Irak, por ejemplo? Demasiado pasiva. Evidentemente el Consejo de Seguridad va a seguir siendo una lucha de poderes, donde afortunadamente está Rusia y está China, pero Estados Unidos está tratando de usar Naciones Unidas para llevar a un plano internacional el conflicto de Siria y fabricar y justificar su intervención en la guerra de Siria. Naciones Unidas tiene que tener una postura muchísimo más fuerte, porque si no, lo que ya hoy vemos como una situación grave en Siria se puede poner mucho peor, muchísimo peor. Yo escuchaba las declaraciones del representante de Bolivia, el representante no permanente del Consejo de Seguridad, que hacía un llamamiento en nombre de América Latina de que no podíamos seguir permitiendo que Estados Unidos hiciera estas acciones y que en vez de evaluar sanciones contra Siria, lo que había que evaluar era sanciones contra Estados Unidos por un ataque unilateral. Lo que pasa, bueno, eso es casi una utopía, ¿no? Por supuesto. En el orden político y económico actual, sobre todo en la estructura de Naciones Unidas. Ahora, quiero preguntarte brevemente, en los pocos minutos que nos quedan, sobre un acontecimiento que también ha tenido lugar en los últimos días en el Medio Oriente, que puede tener un impacto en Siria, y ha sido este referéndum que ha convocado el presidente Erdogan en Turquía, que ganó, por cierto, y que puede cambiar un poco todo el sistema político de ese país. Y quiero que me digas, bueno, si puede tener alguna especie de implicación, de incidencia en la crisis siria, teniendo en cuenta que Turquía ha sido un país que ha marcado, vamos a decir, el ritmo de esa crisis, ¿no? Sí, lo que sucedió en Turquía fue un proceso político interno, un referendo promovido por el propio presidente Recep Tayyip Erdogan para cambiar su sistema de gobierno de ser parlamentario a una república presidencialista, una república que le otorgaría muchísimos más poderes ejecutivos a Erdogan, poderes como disolver el parlamento, poner y deponer ministros, ejecutar medidas drásticas en el país. Y yo pienso que es una medida que ganó, de hecho, el referendo ganó a su favor con un margen muy cerrado, pero ganó Erdogan, que le permitiría mayores poderes. Pero sobre la situación con Siria, Turquía ha tenido una postura un tanto variable en los últimos tiempos. Recordemos que en las conversaciones de Astana, Turquía dijo que iba a apoyar a Siria, a Rusia y a Irán para una mayor evolución de lo que sucedía en Siria. Sin embargo, recordemos que durante estos 6 años Turquía ha permitido que por su frontera pasen los terroristas, pasen las armas a los terroristas, y ahora cuando Donald Trump hace el ataque, el bombardeo contra Siria, Turquía aplaudió eso y apoyó eso. Pero al mismo tiempo a Turquía no le conviene que se incremente el problema de Siria, porque ya Turquía tiene 3,5 millones de refugiados sirios, porque el supuesto y el añorado acuerdo con la Unión Europea no se ha logrado. Entonces ya su mirada hacia la Unión Europea es diferente, y lo que debería pensar Turquía es en aliarse con sus países vecinos de la región. Veremos lo que sucede en ese entorno, pero ya tienen una situación complicada con los refugiados, que no los pueden mandar a otro país, los tienen ahí, los tienen que mantener, se tienen que integrar a la vida de Turquía. Por tanto y demás, no le conviene a ese país que la situación de Siria empeore. Yo creo que en la política internacional, Diana, nos las están poniendo bastante difíciles aquellas personas a la hora de analizar. Intentamos analizar política internacional. Un día se dice una cosa, al otro día te amaneces con hechos totalmente diferentes a lo que se dijo. Y mientras exista un presidente en Estados Unidos que amanece y toma una decisión totalmente caótica, estaremos muy preocupados. Comenzamos precisamente nuestra mesa con la situación en la península coreana, todo este nivel de amenaza, que ya es otra situación a la de Siria. Estamos hablando de otros actores. Y que el nivel de respuesta sería igual contundente. Y que podría ser diferente. Recordemos que incluso Corea del Norte es un país que tiene el arma nuclear.